Los protestantes nos autodefinimos como una iglesia apostólica, una iglesia universal, una iglesia reformada y una iglesia evangélica. Nuestros orígenes se ubican en la orden de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y por esta misma razón es que nos componemos de cristianos en distintas nacionalidades, de diferentes y variadas confesiones, en todos los continentes. Por eso la Biblia, hablando de nosotros, nos dice: un cuerpo, muchos miembros. Nuestra fidelidad a las Sagradas Escrituras como exclusiva autoridad, como única regla de fe y conducta, la creencia en el sacerdocio del creyente, la necesidad imperiosa del nuevo nacimiento y la dependencia del Espíritu Santo nos distinguen de la Iglesia Católica Romana. Tenemos historia, tenemos bases firmes y mantenemos un sólido compromiso y testimonio de un verdadero encuentro con el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios trino eternamente y por los siglos. Acertadamente, el hermano Philip Anderson ha dicho: vista a la distancia, la iglesia es algo así como un majestuoso roble antiguo de extensas ramas, algunas rectas y vigorosas, otras torcidas y nudosas, algunas saludables y renovándose cada día, otras secas y sin vida. No obstante, la maravillosa apariencia del árbol con toda su variedad, sus raíces están profundamente arraigadas en la tierra. Aunque se hable de muchas iglesias y denominaciones, todas se esfuerzan por servir a un amo y por presentar fielmente la historia de la salvación. Como cristianos creemos que hay una sola iglesia, un cuerpo de Cristo no dividido. La celebración del 31 de octubre tiene su origen en que en este día, en el año 1517, el teólogo y monje agustino Martín Lutero clavó una propuesta en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias, la venta de la salvación de vivos y muertos. Esta propuesta fue promulgada y conocida como las 95 Tesis, y dio el origen al movimiento protestante luterano, del cual originan las iglesias históricas y un sinfín de comunidades evangélicas. Entre los nuestros contamos hermanos episcopales, presbiterianos, luteranos, bautistas, iglesias del pacto, metodistas, wesleyanos, hermanos libres, asambleas, aliancistas, anglicanos, menonitas, cuáqueros, una gran variedad de iglesias pentecostales, movimiento mayoritariamente numérico en Latinoamérica, especialmente en nuestro país, y muchas otras comunidades más. El evangelio emergió en Chile haciendo causa común con los procesos de independencia. En Chile, la clase burguesa criolla, debido a su creciente anticatolicismo, fue de tendencia hacia el movimiento protestante y hacia el pensamiento liberal. La historia de la iglesia protestante evangélica en Chile, además de evangelizadora, es política y social. Comenzó, como en otros países de Latinoamérica, con el trabajo de la Sociedad Británica Bíblica. El año 1821, James Thompson fue colportor y educador, invitado por Bernardo Higgins para establecer escuelas populares. Thompson era escocés de familia presbiteriana. Utilizaba el Nuevo Testamento como libro de texto, valiéndose del método lancasteriano. O'Higgins creó para el fin una sociedad de protectores, entre los cuales habían connotados eclesiásticos, como Camilo Enríquez, lo que le dio un carácter ecuménico. Tras un año de exitoso trabajo, O'Higgins le declara a Thompson ciudadano chileno. En 1845, con la ley de terrenos baldíos, se puede constatar la llegada de inmigrantes alemanes luteranos. Ese año llega a Chile desde los Estados Unidos también don David Trumbull, pastor presbiteriano educado en Princeton. Como educador enfrentó el dilema de que los colegios eran también confesionales de la fe romana. Tuvo problemas para desarrollar su ministerio por el reinante conservantismo católico romano, que no le permitía casar ni sepultar. De hecho, los cementerios eran parroquiales. La lucha social de protestantes entonces llevó a la promulgación de la Ley de Libertad de Culto el 27 de julio de 1865. El 7 de julio de 1868 se constituyó la primera iglesia evangélica de habla española en la ciudad de Santiago. Vicuña Maquena ordenó poner en la tumba de protestantes que hizo enterrar en el Cerro Santa Lucía la siguiente frase: aquí yacen los restos de los desheredados del cielo y de la tierra. Junto a Trumbull
protestantes de origen extranjero solicitaron al gobierno en 1869 el permiso para comprar un terreno donde poner a sus muertos. En 1877, durante el gobierno de Domingo Santa María, la lucha de liberales y en acuerdo colaborativo con protestantes logran aprobar necesarias leyes laicas. Cementerio laico el 2 de agosto de 1883, ley de matrimonio civil dictada el 16 de enero de 1884 y registro civil el 26 de julio del mismo año. El pensamiento protestante metodista fue diseminado en Chile por una serie de misioneros de Europa y de los Estados Unidos, que reclutó Taylor en sus viajes. Juan Bautista Canut de Bonn, ex jesuita de origen español, adoptó el metodismo bajo la influencia de Taylor. Los viajes misioneros de Canut de Bonn dejaron innumerables frutos entre chilenos de Coquimbo, La Serena, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Traiguén, Angol, Victoria, Temuco y la misma capital. Para el año de su muerte, en 1896, tal era su obra que los protestantes evangélicos nacionales serán llamados canutos. Según los censos, en 1920 en Chile había 54.800 evangélicos, o sea, un 1,44% de la población. Hasta 1930, los evangélicos no superaban el 2% de la población, pero marcaron presencia social a través de una ardua labor educacional y política. Su adhesión al liberalismo le llevó no solo a ganar las luchas claves descritas anteriormente, sino también para influir en la Constitución de agosto de 1925, que separó el Estado de la Iglesia. Durante el gobierno de Arturo Alessandri fue esto. Sin embargo, la historia de este progresismo protestante cambió abruptamente en pocos decenios con la aparición novedosa del pentecostalismo. Willie Hoover, médico cirujano que vino a ejercer como rector del English College, fue llamado en 1902 a reemplazar al pastor de la Iglesia Metodista de Valparaíso. En 1904, bajo su liderazgo, se da inicio a un avivamiento entre los nacionales. Esta experiencia inició una corriente evangélica que se alejó sustancialmente del protestantismo histórico ya descrito. Para el año 1909, tras varias pugnas entre la Iglesia Metodista y adherentes, entre ellos Hoover, se funda la Iglesia Metodista Pentecostal, que conservará elementos evangélicos del metodismo episcopal originario. Las estrategias evangelizadoras pentecostales, como las prédicas a la calle, la música, el acercamiento a los estratos pobres y el campesinado rural, pero sobre todo su libertad para adorar, le convirtieron hasta hoy en la principal iglesia evangélica de Chile. De ella han surgido por divisiones cientos de iglesias y denominaciones. Los evangélicos del Chile actual tienen claro conocimiento de su influencia en la sociedad. Durante el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, conversaciones entre evangélicos y parlamentarios dieron como resultado la Ley de Culto 19.338, que posicionó al protestantismo en igualdad jurídica con la Iglesia Católica Romana. Por decreto de ley 142, el entonces presidente Ricardo Lagos determinó que el 31 de octubre fuese el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, decreto único en América Latina. El año 2008, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet Jeria, se promulga la Ley 20.299, la cual, amparándose en el principio de igualdad y respeto a todos los cultos religiosos, fijó como feriado legal el 31 de octubre. Nuestra historia, entonces, es una edificante actividad de Dios en medio de los distintos gobiernos y sociedades a través del tiempo. La historia de la Iglesia Evangélica es la interpretación de la palabra divina en los diferentes contextos y su aplicación a las necesidades y preguntas del hombre común y corriente, también del más preparado culturalmente. Es una historia acerca de la verdad, de esa verdad que a la gran mayoría no les gusta oír, de una verdad que cada generación intenta relegar, poniendo su confianza en los sistemas humanos que ya por milenios han mostrado su incapacidad para dar bienestar, seguridad, salvación y felicidad a los hombres. La historia de la verdad que se hizo carne, que se volvió hombre, que caminó entre nosotros y cargó nuestros pecados en una horrorosa cruz. La verdad que dice que los hombres somos pecadores y que necesitamos un Salvador. La verdad que se hizo amor, pagando con su propia sangre nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ayer, 30 de octubre, izamos la bandera cristiana por primera vez en la historia de Tomé. Hoy, 31, celebramos juntos este feriado y es para nosotros un día de victoria.
Pero además, mis hermanos, se nos ha convertido en un día para adquirir compromisos cada vez más responsables. Así como dijo Pablo, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, sigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querida iglesia tomesina, esta es una época especial, es una época difícil y de grandes desafíos, donde estamos siendo llamados por Dios a crecer y a enfrentar con madurez los nuevos desafíos que tenemos por delante. En nuestro Chile, desde hace poco más de 20 años, comenzamos a vivir una época de rápidos y vertiginosos cambios en la manera de pensar, de sentir y de interpretar la vida. Casi sin darnos cuenta, han sido cuestionados los valores tradicionales de la familia y del cristianismo. No sabemos cómo los actuales sistemas de gobierno nos han llevado al relativismo y la moral de situación. Filosofías que comienzan a influir en la manera en que nos relacionamos, en cómo entendemos la familia, la política, la religión y la forma de vida en general de la nueva sociedad chilena del siglo XXI. Cada día Dios nos muestra señales del decaimiento de la sociedad chilena. No podemos ser tan insensibles, debemos reaccionar. Hace unos años observamos tristemente por la televisión carabineros homosexuales hablando de su amor frente a las cámaras de televisión. ¡Qué débil señal a los delincuentes! Y luego nos preguntamos por qué estamos viviendo una delincuencia y una violencia sin precedentes en toda la historia institucional de Chile. Niños aún no imputables hoy se han convertido en asesinos, asaltantes y violadores. Me pregunto, ¿qué pasará entonces cuando nuestros profesores sean obligados por el Ministerio de Educación a enseñar a nuestros niños que tienen el derecho de elegir si quieren ser hombres, mujeres o transgéneros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Tendremos que hacer nuestras propias escuelas? ¿Tendremos que educar a nuestros niños en nuestras propias casas? La televisión se ha llenado de lecturas del tarot y de prácticas ocultistas a vista y paciencia de todos nosotros. Queridos hermanos, las grandes sociedades que han caído han comenzado por su degradación, por la aceptación de las perversiones sexuales y la aceptación de lo oculto, la magia y el satanismo. Mientras tanto, muchos de nuestros políticos continúan insistiendo en que Chile debe ser mucho más liberal. Iglesia, quiero decirte que sin Cristo en el corazón es imposible ver la diferencia entre la verdadera libertad y el libertinaje. Pero lo peor no es lo que he relatado, sino el bullicioso silencio de la gente frente a todo este acontecer. El gran Martin Luther King, pastor y político evangélico, dijo: tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Es tiempo de que los cristianos comencemos a castigar a los políticos y candidatos corruptos, que emocionan y convencen a las masas, pero que con sus actos inmorales y violentos ensucian nuestra tierra y traen el castigo divino sobre nosotros. Es hora de castigar a aquellos canales de televisión que promueven el adulterio, la violencia, la homosexualidad, el lesbianismo, el ocultismo y las perversiones que desagradan a Dios. Iglesia, hemos pecado y debemos arrepentirnos. Nunca debimos transar con el pensamiento de políticos ateos sin temor verdadero de Dios. Estos son tiempos donde Dios va a exigir a la Iglesia una decisión radical respecto a nuestro pensamiento cristiano. Si hay algo en que la Iglesia no puede caer, es en la pasividad y la no confrontación. No nos debemos mimetizar con el mundo en nuestra forma de pensar. Pero Dios nos está impulsando a través de las situaciones. Nos estamos asqueando. Vienen días en que los cristianos no nos vamos a quedar callados. Al terminar, quiero citar las palabras de nuestros antiguos hermanos pentecostales. Chile será para Cristo. También me quiero preguntar, ¿para qué? Y me responderé junto con ustedes, iglesia, para cambiar esta patria que ya comenzó a hundirse sin remedio. Porque si la iglesia no hace algo, nadie podrá hacer nada. Esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro llamado, la razón para que el Espíritu Santo aún esté derramando su poder sobre nosotros. Gloria al Señor sea para siempre y victoria a su iglesia. ¡Cristo!